Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. ¿Le interesa conocer qué es la contabilidad electrónica? Les invitamos a que se quede en esta ocasión con nosotros en este programa Entorno Económico, el cual es llevado en colaboración con el periódico Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Les saluda su servidora, la maestra en impuestos, Neira Moreno Zavala, y en esta ocasión abordaremos el tema la importancia de las normas de información financiera en la contabilidad electrónica, para lo cual hemos invitado al licenciado en Contaduría, José Raúl Aguilera, quien es postulante también a la maestría en Impuestos y licenciado en Derecho. Contador, bienvenido. Muchas gracias, contador. Pues aquí es un placer estar con usted, con todos ustedes, en colaboración con el Cambio de Michoacán, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en un tema tan importante de gran trascendencia que son las normas de información financiera aplicada al ámbito fiscal. Muchas gracias, contador. Y yo creo que vamos a empezar por conocer qué es la contabilidad para efectos fiscales. La contabilidad para efectos fiscales es un poco más general, abarca más documentación, abarca los papeles de trabajo, los registros contables, la información contable que genera el contribuyente, algunos libros de socios, los libros de las actas de asamblea. Entonces abarca un sinfín de documentos que no es propiamente solamente los registros contables que señalan la normatividad contable. Es por eso que es un tema de gran trascendencia distinguir qué es la contabilidad para efectos fiscales. Como lo mencioné, es un cúmulo de cosas que el fisco señala y que difiere un poco con lo que señalan las normas de información financiera. ¿Cuál es el fundamento legal de la contabilidad para efectos fiscales? Sí, mira, generalmente, particularmente, lo vemos señalado en el artículo 28 del Código Fiscal, tan comentado artículo 28 del Código Fiscal, en donde señala 4 fracciones, particularmente en la fracción 1 me define, o no me define, sino me lista todo lo que conforma la contabilidad para efectos fiscales. La fracción 3, que es la obligación de llevar en medios electrónicos, y la fracción 4, que es el envío que se tiene que hacer al fisco. También encontramos por ahí que a partir del 2 de abril de 2014, la autoridad, el Ejecutivo, publicó el reglamento del Código Fiscal, particularmente en el artículo 33, desglosado en el apartado A, apartado B, y me señala qué características tengo que cumplir para la contabilidad para efectos fiscales, y por ahí una regla también que salió en la resolución miscelánea para 2016, que es la 2.8.1.6. Muy bien, entonces pues hemos escuchado a lo largo de, sobre todo en estos últimos años, el término contabilidad de manera general y contabilidad para efectos fiscales. ¿Son cuestiones diferentes entonces? Sí, mira, ya hablábamos que referente a la contabilidad para efectos fiscales era toda la documentación que soporta las operaciones del contribuyente, todos aquellos registros contables, estados de cuenta, papeles de trabajo, pero la norma de información financiera, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, habla que la contabilidad, más que un arte, que lo consideramos algunos un arte, es una técnica que registra aquellas operaciones que afectan económicamente a una entidad. Entonces vemos cómo se distingue la contabilidad para efectos contables, que es una técnica, y la contabilidad para efectos fiscales, que aparte de los registros contables, es un cúmulo de documentos, información y demás que el contribuyente debe de tener. Bien, entonces enfocándonos un poquito a la información contable en términos fiscales, ¿qué debemos entender por esta? Sí, mira, es muy importante que el contribuyente sepa, nuestros clientes sepan, que la contabilidad ya fue definida, o no definida, sino señalada en el artículo 28, como te comentaba en la fracción primera del Código Fiscal, que consiste en los documentos, registros y demás. Pero lo que a mí me obliga el fisco a enviar de manera electrónica es información contable. Por ahí salió un criterio en mes pasado, en octubre, donde la Suprema Corte me hacía una diferencia entre qué era contabilidad. Contabilidad, te señalé a qué nos referimos, e información contable es aquella que emite el contribuyente o el cliente dentro de un marco contable, vaya.
y se refiere específicamente a pólizas, balanzas, catálogo de cuentas. Entonces lo va reduciendo. Si bien contabilidad, y perdón que sea repetitivo, es un cúmulo de cosas, información contable solamente se refiere a aquella información emanada del contribuyente que se representa en balanzas, catálogo de cuentas y pólizas principalmente. Muy bien, hablando dentro de este marco contable, el cual ordinariamente aplican los contribuyentes para efectos de la cuestión fiscalmente, propiamente dicho, ¿cuál es esta información financiera dentro de este marco contable? Sí, mira, por ahí en la regla miscelánea que ya te comentaba hace un rato, la 2.8.16, básicamente el SAT, a través de esa regla, me señala qué marco contable debo seguir para generar un adecuado registro o proporcionar una adecuada información contable. Por ahí me señala que el contribuyente puede usar un marco contable consistente en las normas internacionales de información financiera, las normas americanas de información financiera, y resalta ahí las normas mexicanas, o nosotros las conocemos como normas de información financiera. Las famosas NIF. NIF. Y brincaba a nosotros ese concepto que decía, o cualquier otro que el contribuyente utilice, pero entonces es el que utilice Raúl, el que utilice Neira. No, sigue diciendo esa regla que debe ser emitido por un organismo competente. ¿Sí? No puede ser a la libertad de cada uno de los contribuyentes. A lo que a cada quien se le ocurra. Es correcto, sí. Debe ser un organismo competente que emita ese marco contable, que en México tenemos nuestro propio organismo, el CINIF, lo conocemos, es la Comisión Nacional de Normas de Información Financiera. Así es. Muy bien, ¿cuáles son entonces estas normas de información financiera que tendremos que aplicar? Sí, como ya lo comenté, el marco contable que va a aplicar el contribuyente, el grueso de los contribuyentes aquí en México, son las normas de información financiera. A lo largo de lo que llevamos ahí en la comisión regional, en la comisión local de normas de información financiera perteneciente al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, hemos estado trabajando arduamente en promover estas normas. Yo creo que es importante que conozcamos qué son, ¿no? ¿Qué son las normas de información financiera? Así es. Básicamente se definen, son normas conceptuales en un primer momento y normas particulares emitidas por el CINIF. ¿Sí? Es una definición muy sencilla que se encuentra en el propio cuerpo de las normas. Son normas o preceptos normativos conceptuales en un primer momento y particulares en un segundo momento. ¿Cuáles son o cómo se clasifican estas normas de información financiera? Sí, como ya te comentaba, la labor que estamos haciendo ahí, cuando damos pláticas, cursos y demás, para poder entender las normas necesitamos entender su estructura, como bien comentas. Son 4 grandes grupos en lo que las normas se dividen. Están las normas conceptuales, las normas particulares, la interpretación de esas normas y algunas orientaciones. ¿En qué consiste cada una? Sabemos que a nosotros nos interesa el ámbito fiscal, llamamos lo fiscal. Entonces vamos a hacer un pequeño comparativo. La obligación de pagar los impuestos emana de la Constitución. El artículo 31, fracción cuarta, que todos conocemos, emana ahí la obligación de pagar los tributos. De igual manera, el marco conceptual de las normas de información financiera es todos aquellos postulados, principios, que no debe estar, no debe ir nada en contra de ese marco conceptual. Se le denomina serie A, ¿sí? Las normas están divididas por letras del abecedario. La serie A forma el marco conceptual. Después vienen las normas particulares, que vienen siendo como las leyes particulares, ley de ISR, ley del IVA, ley del IEPS. Las normas particulares, como su nombre lo dice, específicamente tratan cosas muy específicas de las NIF. Dentro de ellas está la serie C, la serie B, la D y la E. La serie B, esto lo referente a cosas que suceden en los estados financieros. Cómo se elabora un estado de resultados,
un estado de situación financiera. Ahí se señalan claramente qué normas se deben de seguir para esta elaboración. Es correcto. La serie C son conceptos específicos de esos estados financieros. ¿Cómo debo dar el tratamiento al rubro de efectivo, al rubro de cuentas por cobrar, al rubro de inventarios? Es la serie C. La serie D son conceptos que forman parte del estado de resultados. Por ejemplo, la D4, que ya también la hemos visto aquí en Cambio de Michoacán, es todo lo referente a los impuestos diferidos. Así es. Y la serie E es referente a, como lo comenta el presidente de la comisión, son cosas raras que pasan en la contabilidad. ¿Cuáles son estas? Pues son, en un primer momento, las donatarias. ¿Qué tratamiento se le da a las donatarias autorizadas? ¿Y qué tratamiento se le dan a los agapes? Ese viene en la serie E. A los agricultores, ganaderos, silvícolas, pesqueros. Así es. Y la serie E trata sobre eso. Después se van a publicar más cosas raras, como cuáles, las constructoras, las aseguradoras, pero aún no están vigentes. Están las interpretaciones, que vienen siendo como los reglamentos a las leyes fiscales, y están las orientaciones, que vienen siendo como la resolución miscelánea. Algunas no son obligatorias, y las orientaciones en este sentido no son obligatorias para aplicar. Perfecto, muy entendible este comparativo, ¿no? Hablando del envío que tenemos como de la contabilidad electrónica que tienen como obligación los contribuyentes, ¿qué apartado de las normas de información financiera trata o regula la emisión de esta contabilidad electrónica? Sí. Si prestamos atención, ya vimos que es conceptuales, particulares, interpretaciones y orientaciones. Dentro de las NIF particulares está la serie C. La serie C, como lo dije, trata sobre cada rubro específico de los estados financieros. Entonces, esa norma específicamente, o esa serie, es la que tenemos que observar para efectos fiscales, el debido registro y el envío de dicha información. Bien, ¿cuál es la importancia que juegan las normas de información financiera en la contabilidad para efectos fiscales? Sí, hemos visto que a través en la práctica, como bien sabemos, una adecuada contabilidad o una impecable contabilidad, observando las NIF, puede ayudarme a mí como contador a hacer una planeación fiscal en toda regla. Si yo tengo impecable mi contabilidad, trato de basar una planeación en ese sentido, pues será muy difícil que la autoridad logre por ahí meterme un gol. También, ¿qué importancia tiene en una adecuada defensa? Si yo tengo bien sustentada mi contabilidad en las normas de información financiera, yo podré discutir cuestiones de fondo, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio de nulidad, o tal vez en el juicio de amparo. También, ¿qué puede llevarnos a hacer el uso o el estudio de las normas de información financiera? Es el que yo pueda proponer a través de, un ejemplo, la PRODECON. Existe un medio alternativo de solución de controversias que se llama acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos, como su nombre lo dice, trata de dirimir controversias, de hechos o omisiones observadas durante la revisión, que por lo regular, en la práctica hemos visto, y en lo general, se trata sobre cuestiones contables. Así es. Un registro inadecuado en acreedores diversos, en deudores diversos, una mala reclasificación que me puede llegar a ocasionar una determinación presunta. Entonces vemos cómo es muy importante el estudio adecuado de las normas de información y en específico en la contabilidad electrónica. Bien, amigos, pues como ya escuchamos, es importante que apliquemos las normas de información financiera dentro de la contabilidad, ya que para efectos fiscales pues tiene una gran implicación y una gran importancia para todo aquello que ya nos mencionó bien el contador. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar respecto de este tema? Sí, solamente fomentar el estudio de las normas de información financiera, que básicamente aquellos contadores que amamos lo fiscal, y yo me pongo dentro de ellos, hacíamos un lado el estudio de estas normas de información financiera. Veíamos que no era tan importante, que era solamente un libro que habría que leerlo por encima y no darle su importancia debida, sino fue hasta 2014 que vimos que realmente estas normas de información financiera me permiten a mí llevar un adecuado negocio, ayudarle a mi cliente, ayudarle al contribuyente, a fin de que
sepa una situación real de la empresa. Por ahí yo leía en mes pasado un artículo del Financiero, donde el título está muy llamativo. Nos mencionaba que la mayoría de las empresas quiebran, o de los negocios, por la falta de registros contables. Por falta del conocimiento de la información que está arrojando. Es correcto, porque mencionaba hoy el empresario a veces confunde los ingresos con las utilidades. Así es. Sí. Entonces se fomenta a través del Colegio de Contadores Públicos, a través de la comisión, el estudio y la aplicación de estas normas de información financiera. Bien, pues yo creo que como contadores tenemos que considerar que no hay clientes pequeños o clientes grandes, sino contribuyentes que necesitan conocer cuál es su situación tanto financiera como fiscal y contable. Les invitamos entonces, amigos, a que se sigan preparando. Agradecemos, contador, muchas gracias, que nos hayas acompañado para hablar de este tema muy interesante. Y bueno, pues nos despedimos en esta ocasión agradeciendo e invitándoles a que nos escuchen y nos vean en las páginas del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.